y viene bien también esta introducción para presentar a Ceferino Reato, que nos ha traído los 70 a hoy de una manera magnífica, de una manera que los que vivimos aquella época recordamos cosas ordenadamente que nos sucedieron como cuadros, como políticos, como militantes o como observadores de aquella realidad. ¿Qué tal, Ceferino? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Bueno, Ceferino, hablando justamente, hace unas semanas se cumplieron los 40 años del asesinato de José Ignacio Rucci y tu libro Operación Traviata nos trajo ese recuerdo trágico. ¿Qué novedades hay respecto, digamos, de la situación que hace a la justicia? Bueno, la investigación judicial se reabrió después de la publicación de mi libro en el 2008. El juez Ariel Lijo, juez federal, juzgado número 4, tiene a su cargo esa investigación. A fin del año pasado, en agosto del año pasado, el juez determinó que según los indicios que él reunió, el atentado había sido realizado por Montoneros en una puja de poder con Perón para mostrarle que sin ellos no podía gobernar. Perón había ganado las elecciones 2 días antes de aquel atentado. Pero Lijo dijo, bueno, como fue obra de un grupo guerrillero, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, no vale la pena investigarlo porque no fue de lesa humanidad, ya prescribió, pasó mucho tiempo, prescribió, no vale la pena seguir, y lo archivó. Pero a fin del año pasado, la Cámara, la Sala 2 de la Cámara, revocó esta decisión y le dice al juez, sigue investigando, investigue, cite a declarar los testigos que pidió la familia Rucci, investigue especialmente si hubo o no una conexión con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires de aquella época, que estaban encabezado ese gobierno por el doctor Oscar Videgain. Y eso es lo que hizo el juez. Recuperó la causa y empezó a citar testigos. Ya citó a 3 o 4 testigos, todos ellos confirman que Montoneros fue el autor y todos ellos confirman que Montoneros tenía muchos funcionarios de primer nivel y de segundo nivel y de tercer nivel en aquella administración bonaerense. Por eso no prescribiría. Por eso no prescribiría, pero todavía falta probar si realmente hubo... El Estado participó. Claro, y si además si hubo una participación, porque puede tener indicios, pero para una prueba con valor judicial todavía falta. Pero faltan declarar muchos testigos. La familia de Rucci, tengo entendido que pidió que sean citados el periodista Miguel Bonazo, que pertenecía a Montoneros, tiene mucha información, la ha escrito además en sus libros, y Gloria Videgain, que es diputada oficialista, diputada nacional, y que era la hija del gobernador, pero también la secretaria privada del gobernador, y que tenía mucha relación con Montoneros, pertenecía a Montoneros en aquella época. Entonces están esperando si Lijo verdaderamente los va a llamar. Creo que va a depender mucho del clima político post-electoral, cómo le vaya al oficialismo. Si pierde, creo que la causa se va a activar. Es lamentable, la gente lo sabe igual. Son causas que dependen mucho del clima político. Ya lo hemos hablado acá. La justicia depende mucho del clima político. La justicia federal, sobre todo, porque es una justicia que tiene los temas más calientes. Y ellos mismos, los jueces federales, se dicen como que ellos también tienen que atender la gobernabilidad, ¿no? Exacto. Como se arrogan esa situación. Vos en el primer libro, que era Operación Traviata, hablabas precisamente del asesinato de Rucci. En el segundo libro, Operación Primicia, hablabas del intento de Montoneros de copar un cuartel en Formosa. Y este tercer libro, Viva la Sangre, te referís a acontecimientos que pasan en Córdoba entre agosto y octubre del 75. ¿Qué fue lo que pasó en Córdoba en ese momento? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que para mí es la síntesis de lo que pasó a nivel nacional. Porque ahí había 3 elementos muy importantes. Primero estaba la clase obrera, que según los manuales de la izquierda iba a ser la revolución socialista. Y por eso Córdoba era considerada la capital de esa patria socialista. Eso atrajo mucho a las guerrillas, tanto es así que las conducciones nacionales de Montoneros, del ERP, fueron a vivir a Córdoba porque querían estar cerca de esa clase obrera destinada a hacer la revolución.
Y en tercer lugar, antes del golpe, durante los últimos años del gobierno peronista, aparece en Córdoba un comando paraestatal, que es el Comando Libertadores de América, que anticipa los métodos crueles de la represión ilegal de la dictadura. Ya antes del golpe hay desaparecidos en Córdoba. Mencionás que en el gobierno de Isabel, la última parte, hay 69 muertos. 69 desaparecidos en Córdoba solo. Desaparecidos en Córdoba. Y yo me baso en el último documento del gobierno de Néstor Kirchner, el último publicado sobre derechos humanos, que es el Nuevo Nunca Más, contando cuántos desaparecidos hubo entre octubre del 75 y marzo del 76 en Córdoba, me da 69. Después cuento todas las víctimas de la dictadura en Córdoba y a nivel nacional. Y a nivel nacional me da una cifra que armó un poco de polémica, porque según ese documento oficial hubo 6.415 desaparecidos durante la dictadura a nivel nacional y 743 muertos por ejecución sumaria. 7.158 en total, que es un montón, es una ciudad, no son los 30.000. Entonces eso armó un poquito de polémica. ¿Y vos por qué crees que, digamos, precisamente los organismos de derechos humanos armó tal revuelo esto y siguen con el tema que son 30.000 los desaparecidos? Primero, no tienen ninguna prueba, ningún documento que hable de 30.000, pero no quieren dar el brazo a torcer porque lo han convertido en una bandera política. Yo creo que temen que la gente piense que si mintieron en eso, pueden haber mentido en otras cosas. ¿Cuál es el origen de los 30.000? ¿Dónde sale el número? ¿Y quién lo propala? ¿Quién lo lleva? Es un número del exilio político durante la dictadura en Europa, para provocar un mayor impacto en la opinión pública europea. Había muchas dictaduras en el Cono Sur, en África, en otros lugares, y ellos necesitaban impactar. Crean esta fórmula de los 30.000, que además les venía bien para justificar la idea de genocidio. Eso era antes de que existiera el Estatuto de Roma, estamos hablando del 77, 78. Pues, y previo al Mundial del 78. Y previo al Mundial del 78, donde ellos se veían en Europa que nadie les daba bolilla, porque había dictadura en un montón de otros países, y además los exiliados peronistas siempre eran mirados un poco con desconocimiento por los europeos porque no entendían el peronismo. Hoy tampoco. Hoy tampoco lo entendemos acá, pero digo, allá decían, ¿pero qué es el peronismo? ¿Es fascismo? ¿Es nacionalismo? Es raro esto. Entonces, no tenían la apoyatura que tenían los exiliados comunistas, por ejemplo, chilenos. Tenían todo un andamiaje. Entonces, ellos crearon esta fórmula 30.000 de impacto y ahora no se pueden despegar de eso, que cometen un gran error. Porque ellos tendrían ahora que blanquear la verdadera cifra, porque en el 2015, si esto sigue así, no habrá kirchnerismo. Yo creo que los organismos de derechos humanos que forman parte de la alianza kirchnerista deberían decir, no, blanqueemos ahora porque después va a venir otro gobierno. No todos piensan y dicen que hubo 30.000 desaparecidos. Claro, no todos piensan y dicen. Hay gente, por ejemplo, Horacio Berbisky nunca ha hablado de 30.000, siempre ha hablado de 9.000. Me parece más inteligente empezar a decir la verdad, porque es la única manera de mirar hacia el futuro. Imagínense que es difícil buscar los restos de los desaparecidos si no hay una lista verdadera, exhaustiva. Ahora, como vos Pero hay decís, otra cosa. Los 30.000 funcionan también como paraguas, porque aparece como una tensión para que sean 30.000. Y eso favorece las irregularidades. Yo he detectado varios casos de víctimas del terrorismo de Estado que no eran tales. Por ejemplo, en Córdoba, un montonero fusilado por montoneros con los cargos de deserción y traición, muerto por montoneros, reconocido en la publicación oficial de Montoneros, Evita Montonera, y que ahora aparece como víctima del terrorismo de Estado, y su familia ha cobrado la indemnización, porque está eso también, la presión de abogados para encontrar víctimas. ¿Cuánto se cobra por...? Y ahora yo calculo son 100 veces el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, que tiene varias categorías. Tomando la categoría promedio, me da una cifra de 1.700.000 pesos. Pero no sé qué categoría toman, porque además no informan sobre los pagos. Porque no pagos. está esa información al público, digamos. No.
Vos vas a la Secretaría de Derechos Humanos y te dicen, no, estos legajos solo pueden ser consultados por la familia. El argumento es resguardar esos datos íntimos y personales de los que han cobrado, que es atendible, pero hay otro argumento que es la transparencia, porque son fondos públicos también, ¿no? Claro. Seferino, como vos bien decís, 7.158 también es una cifra escalofriante. Pero, ¿cómo haces vos para, con los ojos del presente, tratar de analizar esa situación de la década del 70 donde la violencia era bastante cotidiana y donde los que no están en la violencia también se habían acostumbrado a esa? Pero esto me lo respondés a la vuelta, porque ahora nos vamos a un corte y seguimos con cuestiones y contrapuntos.